Ustedes me avisan si se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Genial, voy a correr un poquito esto por acá. Perfecto. Ahí va. Genial, bueno, la gestión del talento en la empresa familiar. Y primero quería comentar nada súper breve con respecto al Centro de Empresas Familiares, porque de repente hay algunos que todavía no nos conocen. El Centro de Empresas Familiares nace con el propósito de cuidar a la empresa familiar, logrando esta armonía que les comentaba hoy de convivencia entre el sistema empresa y sistema familia, en el cual vamos a profundizar un poquito más adelante. Hace más de 10 años que estamos funcionando en la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Y bueno, y tenemos nuestra propuesta para este apoyo o este cuidado de la empresa familiar, distintas propuestas y distintos servicios que de alguna manera acompañan, ¿no?, o facilitan ese proceso de las empresas familiares en las distintas etapas, digamos, en los distintos ciclos que van cumpliendo. Y bueno, y estas actividades tienen que ver con sensibilizar, con formar, con esto de, bueno, sos empresa familiar, tenés determinadas características que se pueden gestionar y que no te pasan solo a vos, sino que también le pasan a otras empresas familiares, determinadas situaciones, y también actividades que tienen que ver con la consultoría o asistencias técnicas, y bueno, y actividades de networking y de investigación, y bueno, eso es un poco el camino, digamos, del CEF en Uruguay, digamos, en estos años. Ahí están los indicadores de estas actividades que les comentaba. Igualmente los invito a mirar nuestra web, que está actualizada, y como ustedes sabrán, cuesta mucho trabajo hacer una web, así que los invito a todos a mirarla, que la pero ahí van a disfruten. encontrar más información del CEP. Vero, ¿tenés la página web? Así la paso en el chat. Sí, está igual en alguna diapo, pero es centrodeempresafamiliares.com.uy. Perfecto. Bueno, yo quería empezar a contarles algunas historias que son historias reales, los nombres fueron cambiados, pero que son situaciones que nos han planteado en el centro y que de alguna manera me gustaba compartirlas con ustedes, para ir entrando en el tema, pero también porque seguramente se vean reflejados, o que también los llame a la reflexión, ¿no?, de ustedes como personas dedicadas a la gestión humana, ¿cómo harían para gestionar estas distintas situaciones que se acercaron? La primera historia dice: Valeria trabaja en la empresa familiar que dirigen su padre y 2 de sus tíos. Actualmente, contándola a ella y a su hermana, son 10 los primos que se dedican al emprendimiento. Ella es licenciada en comunicación, y a pesar que el sector exige una comunicación profesional, por lo que sus aportes son de gran valor, en la empresa su tío quisiera que se dedique a la limpieza, lo cual le implica tratar de dar a conocer y mostrar resultados constantes sobre su trabajo como comunicadora, y así poder evitar otro tipo de actividades. Pero eso no es todo. La empresa tiene un proceso anual que es clave para su operativa y del cual depende si tendrá buenos o malos resultados el año entrante. Ella, su hermana y 4 de sus primos participaron activamente del mismo, obteniendo buenos resultados. Sin embargo, el premio por dicho logro se lo llevaron solo los varones. Pedro, Benjamín y Benicio trabajan en posiciones gerenciales en la empresa familiar que dirige Felipe, el padre, y la madre informalmente. Los 3 lideran adecuadamente, conocen del negocio y además aman el rubro. Felipe quiere retirarse y dedicarse a sus nietos y a viajar, pero no le es posible definir quién liderará la empresa entre estos 3 hijos. Otra historia. Alejandra trabaja en la empresa familiar hace 25 años. Si bien ella no es parte de la familia, parece que lo fuera. Es respetada y sus ideas bien valoradas por los 2 directores, hermanos entre sí. Tal es así que le han ofrecido un porcentaje accionario. Daniel es el hijo de uno de los directores y el único que podría asumir la posición de dirección. Pero, si bien hace 15 años que trabaja en la empresa y cuenta con experiencia y formación adecuadas para su posición, él quiere ser pintor. Alejandra lucha por el desinterés y la ineficiencia de Daniel, y si bien el tema lo abordan abiertamente con los directores, la situación no mejora, lo cual está haciendo estragos en la rentabilidad de la empresa. Y la última historia es la de Mía,
que trabaja en la empresa de su padre desde que tiene 18 años y ahora con 35 se está preparando para su dirección. Sin embargo, si bien ella conoce del negocio, tiene algunos problemas de salud que le impiden trabajar más de 4 horas diarias y está preocupada porque sus dos primos, que ambos trabajan en posiciones de mandos medios en la empresa, no reconocen su liderazgo. No sé si alguno se ha podido ver reflejado, le suena familiar o por lo menos similar a alguna de estas situaciones. Vamos a ir entrando en el tema con ellas. Básicamente vamos a ver hoy cuándo es una empresa familiar, qué desafíos existen en cuanto a la gestión del talento en la empresa familiar y algunas prácticas saludables, la manzanita, como que son prácticas saludables para implementar ya y que solo dependan de la voluntad, digamos, y como para poder incorporarlas. Lo que nos ha pasado es que muchas empresas, que sí son empresas familiares, en realidad no saben que lo son. Entonces, hay veces que viven situaciones que son difíciles o situaciones complejas, que en realidad tienen su base en la característica como empresa familiar, pero que su diagnóstico es cerrado, porque el diagnóstico es porque al sector le va de tal o cual manera, o porque tengo un problema funcional, porque es marketing, porque es administración, o porque es finanzas, o porque es gestión humana, pero en realidad no se dan cuenta que su carácter de familiar las hace transitar determinadas situaciones que son transversales y que no tienen mucho que ver ni con sectores, ni con funciones, sino que tienen que ver con cómo se conforma esa empresa y esa familia. Entonces, nos parecía que estaba bueno decir, bueno, ¿cuándo hay una empresa y cuándo esa empresa es una empresa familiar? Acá hay 3 aspectos. Uno que tiene que ver con que uno o más miembros de la familia estén en la dirección y o en la gestión de la empresa familiar. Otro aspecto que tiene que ver con la propiedad, o sea, que la propiedad de la empresa sea mayoritariamente de una familia. Y un aspecto que de repente no es tan objetivo como los otros dos es este deseo de continuar la empresa familiar en manos de la familia, o sea, deseo de largo plazo, ¿no? De continuar, que para ellos se requiere de alguna manera que exista la voluntad, ¿no? De las generaciones actuales en que exista ese traspaso de mando, pero también un interés de las generaciones futuras para continuar esa empresa familiar. Y bueno, y acá está en esa voluntad de traspaso de mando, está el cómo hago yo para enganchar a las nuevas generaciones en la empresa familiar, ¿no? Y acá vuelvo un poco a esto de que muchas empresas no saben que son familiares porque de repente no soy yo solo que trabaja en la empresa y mis hijos en realidad están en edad preescolar o están en edad escolar, ni ahí con pensar en empresa familiar. Y en realidad es desde chiquitos que tengo que ir incorporando, ¿no? Esto de el gustito por lo que estamos haciendo, el gustito por la empresa. Pero además de estos temas, ¿no? Que son como más de manual, más de libro, ¿no? De qué es una empresa familiar, hay un tema que es más de panza, ¿no? Es más de decir, bueno, si la empresa familiar está almorzando con nosotros los domingos, ¿sí? Si la empresa familiar es tema de conversación fuera de un horario laboral regular, entonces podemos decir que es una empresa familiar. Y bueno, y después tenemos algunas combinaciones, ¿no? Que de repente hay personas de la familia que trabajan informalmente en la empresa, ¿no? Esto de, no, trabajo yo solo, mi mujer, estoy parafraseando a alguien que hablé la otra vez, mi mujer me ayuda en algunas tareas de administración, cuando viajo, yo viajo mucho, pero ella entra y sale, bueno, y en realidad se trata de una visión y de aportes que está haciendo otro miembro de la familia de manera informal. Eso es un poco como para encuadrar, digamos, esto de qué es una empresa familiar. Pero después yo les comentaba que existen 2 sistemas, el sistema empresa y el sistema familia, y que en la conjunción de esos sistemas existe una tensión, y es esa tensión que genera o puede generar algunos conflictos, algunas situaciones no deseadas, y que es necesario equilibrar, ¿no? Y que es necesario poder conocer algunas herramientas que nos ayuden a transitar eso. Básicamente esa tensión se da porque los 2 sistemas tienen objetivos y principios diferentes, y de alguna manera pueden ser incluso hasta contradictorios.
Tengo una empresa que va a estar pensando en obtener resultados, en beneficios, en una vocación determinada, en completar las tareas, en lograr esos objetivos, en tener determinada solvencia financiera, etc. Y por otro lado, tengo a la familia, que la familia lo que se preocupa es por sus miembros, se preocupa por el bienestar, por la seguridad de los miembros que la componen. Entonces, en muchas ocasiones se logra esta tensión que no es para nada bienvenida, ¿no? Y entonces, acá como para hacer como una idea, digamos, en gestión humana, ¿cómo puede impactar? Bueno, yo tengo en una empresa, y en una empresa, ¿cuáles son las características? Y bueno, se selecciona a los más aptos, a los que cumplen con el perfil de las posiciones necesarias en la empresa, se valora el buen desempeño, los resultados que tienen estas personas o que se logran a través de los procesos, las compensaciones son acordes al mercado, y además la formación se realiza según las necesidades que tiene la empresa, ¿no? En base a, bueno, qué competencias y qué habilidades tengo que reforzar o obtener para poder mantenerme competitivo en el mercado, ¿no? En un entorno tan cambiante. El fin de la empresa es obtener resultados, hacer crecer a la empresa. Los integrantes de recursos humanos contribuyen a lograr los objetivos. Las relaciones o los vínculos que se dan son de carácter más racional. Los puestos de trabajo se ocupan con una contraprestación como principio básico. La permanencia de las personas en la empresa se asocia a su desempeño, y además la información y la comunicación se realiza de manera formal. Y acá en contraprestación, en la familia, pensando, ¿no?, en la empresa, la selección de las personas para integrar la empresa se realiza en quien lo necesite, ¿no? Se le da la oportunidad a quien lo necesite de la familia para poder salir adelante, pero además no se valora el desempeño, sino que al revés, no hay diferencias entre hermanos, yo no puedo evaluar a uno mejor o peor que otro. Las compensaciones son acordes a las necesidades de desarrollo que tenga esa persona, porque no es lo mismo que mi hijo esté en la universidad a que esté casado y con hijos. Tiene necesidades diferentes en cuanto a sus compensaciones, y entonces la empresa lo debería proveer. La formación es según los intereses de cada individuo, y en realidad prima ese interés de la persona frente a la formación que requiere de repente la empresa. El fin en sí mismo es el cuidado y el crecimiento de los miembros de la familia. Los integrantes que la componen tienen que ser parte de la familia, y además tengo como una priorización en su cuidado y en su protección. Además son de la familia por haber nacido en la familia, ¿no? No pasaron un proceso de búsqueda y selección adecuados para esta familia, sino que naciste en la familia y vas a ser siempre parte de la familia, o sea que no hay un perfil u otro determinado. Las relaciones se dan en carácter más emocional, y esto en realidad no solo sucede con los miembros en sí de la familia que trabaja en la empresa, sino que también sucede con otros colaboradores que trabajan en la empresa familiar que no son parte de la familia, y la visión es más emocional. El criterio es de la igualdad, por esto de que no puedo hacer diferencias entre distintos miembros de la familia. Existe una estabilidad también en la permanencia en la empresa. Lo que sí cambia son los roles, ¿no?, que cumple cada uno en esa familia con el paso del tiempo, porque soy hijo, pero voy a ser padre, y voy a ser cuñado, ¿no? Y las comunicaciones en la familia se dan de una manera más informal. Esto que yo les decía del almuerzo de los domingos, bueno, pasa mucho. Y entonces acá encontramos de repente empresas que llevan de una manera particular la gestión humana en este tipo de organizaciones, empresas que de repente tienen más volcados hacia lo emocional, que les comentaba, y hacia la familia, y hacia el cuidado y la protección, y cubrir las necesidades de los distintos las familias, ¿no? Y otras que están más volcadas al cumplimiento, digamos, de las distintas actividades. Eso es un poco como para ponerlos en caja, ¿no? Pero existen ciertos desafíos, sí existirán. Pensamos en las historias, pensamos en lo que hemos vivido cada uno en la gestión humana de estas organizaciones.
Incluso no existen muchos análisis o muchos estudios con respecto a las mejores prácticas de gestión humana en estas empresas. Hay algunos más puntuales que tienen que ver con grandes empresas familiares de gran tamaño. Ya si nos vamos a pymes y ni pymes no existen. Entonces, bueno, sí que se presentan algunos desafíos que vamos a conversar a continuación. Lo que hice fue tratar de ordenar estos desafíos de alguna manera con grandes temas, digamos, de gestión humana. En los que tienen que ver con captación, esto es la definición de roles, de perfiles, de responsabilidades, el proceso y quiénes son los responsables de esa búsqueda de selección y la inducción. Es bien importante en esto de quiénes son los responsables de esa búsqueda de selección, porque también en la medida que crece la empresa familiar, se supone que todas las prácticas son más profesionales o tienden a mejorar en ese aspecto, pero también existen muchas empresas familiares en que el director o el dueño o la familia son los que van poniéndose y sacándose distintos gorros, distintos roles, y entonces la gestión humana de repente todavía no tiene esa posición tan de socio clave en la cabeza de la dirección. Luego el tema de retención, que esto es toda la vida, digamos, de los colaboradores en la empresa, el desarrollo de competencias, la motivación, el sistema de remuneraciones, los beneficios, el plan de carrera, o sea, es la experiencia del colaborador en la empresa. Luego la gestión del desempeño, vinculada a las evaluaciones y las promociones. Y luego, bien importante en las empresas familiares, es esto de la sucesión o el relevo generacional, porque está atado a esto que les comentaba de la continuidad de la empresa familiar. Entonces, bueno, si nos vamos al primero, la captación, tenemos este tema, ¿no? Esta puja entre prestar ayuda incondicional a los miembros de la familia o seleccionar personas con el perfil adecuado a la posición. Y acá nos pasa o vivimos ciertas situaciones, ¿no? Que, bueno, los hijos o familiares ingresan a la empresa sin formación o sin experiencia. Entonces, de alguna manera, los que ya vienen trabajando en la empresa los miran de reojo, esto de que no hay un reconocimiento, digamos, porque sos el hijo del dueño. Si encima está en una posición de dirección o de jefatura, o con proyección a dirección, esta falta de reconocimiento realmente va en detrimento, en realidad, de los principios o los valores fundamentales del sistema empresa, ¿no? Esto de obtener buenos resultados, etcétera. Pero además el contrato puede no estar claro, esto de cuál va a ser mi rol, qué responsabilidades voy a tener, en qué posición voy a estar, o que me acoplo a papá o a mamá y hago lo que me mandan, sin ningún orden, o bueno, entro y salgo, yo quiero ir al club de tarde, tengo mis propias reglas, y como es empresa familiar, y nadie me dijo, o no acordamos, no está acordado, no están los requisitos previamente establecidos, ¿no? De cómo tiene que ser ese contrato, de repente me tomo atribuciones o flexibilidades que no debería, o tengo yo esa expectativa, ¿no? Cuando trabajo en la empresa familiar voy a tener determinada flexibilidad. Pero también existen hijos que ingresan a la empresa con formación, pero sin interés, ¿no? Lo que le pasaba a Daniel que quiere pintar cuadros, y entonces tiene la formación específica para la empresa, ¿no? Está en el rubro, está bien la formación, la experiencia, trabaja en la empresa, es reconocido, pero en realidad me demoro en los presupuestos, a los clientes, no hago un seguimiento de los distintos proyectos, y bueno, y cómo eso va repercutiendo en ese desinterés, porque en realidad mi cabeza está en, bueno, venir, cumplir el horario de la empresa familiar, pero irme a pintar. Y de alguna manera también pasa lo contrario, de repente hay hijos que tienen interés y no tienen lugar en la empresa, ¿no? Bueno, todos estos temas que hay que gestionarlos, ¿no? Con la familia también. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando suceden este tipo de cosas, la imagen de la empresa, o sea, la empresa se va generando una imagen, ¿no? Que va trascendiendo las paredes de la organización, y de alguna manera se genera un círculo en el cual luego se le puede hacer más difícil poder encontrar personas talentosas, externas a la familia, dispuestas a trabajar en la empresa, porque ahí
los hijos son los que tienen la posibilidad, o porque ahí no saben llevar la empresa profesionalmente, y si supieran por qué están buscando afuera. Bueno, entonces también todos estos temas que vamos a ver hoy de la gestión del talento hacen también a la imagen que tiene la empresa hacia afuera, y será importante luego eso como para poder ofrecer y tener lugares, y que esos lugares quieran ser ocupados por otras personas que no sean parte de la familia, que de repente con otros conocimientos o formaciones que son necesarias. Pero además de todo, ¿qué hacemos en la empresa para presentar al nuevo? Para presentar a ese hijo o a ese sobrino que llega a trabajar en la empresa. ¿Y qué hacemos con respecto a cómo nos preocupamos o cómo nos ocupamos en la recepción de esa persona, en cómo le va a caer a las personas que de repente hacen mucho tiempo que están trabajando en la empresa, que en algún momento llegaran a fantasear o hacer una proyección de sus carreras en la empresa, y de repente entra una sobrina y dice, esto acá voy a tener un techo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ir empezando a gestionar estos cambios en las organizaciones, que son de repente temas que tienen que empezar a estar en agenda, se tienen que empezar a hablar, que en muchas organizaciones por suerte ya sucede, pero en otras no, o en otras no de manera formal, o se empieza a hablar o a conversar, pero no se logra determinados acuerdos, ¿no? En esto de decir, bueno, ¿cuáles son los requisitos para que un familiar ingrese en la empresa? ¿Queremos que familiares ingresen a la empresa? ¿O queremos que familiares políticos ingresen a la empresa? ¿Qué necesidades o qué requisitos de formación tienen que tener? ¿O qué experiencia tienen que tener? Hay muchas empresas, y es bien saludable, y nosotros lo recomendamos, que antes de ingresar a trabajar en la empresa familiar, los hijos hagan su propia experiencia en otras organizaciones, porque además enriquece esa mirada diferente por haber transitado otra experiencia, ¿no? O viajar, ¿sí? Que vean el mundo desde otras perspectivas, ¿no? Como para ampliar esa mirada. Bien, por acá ya estamos y nos vamos a la retención. Y en la retención acá tenemos el hermano en venta y amo a mi hermana, y esto es tan característico, ¿no? Porque tenemos esto de que existen situaciones entre hermanos que de repente se dieron hasta en la infancia, ¿no? Me ha pasado de estar en alguna organización en los cuales no se llegan a acuerdos a nivel de temas de dirección, ¿no? Hasta estratégicos de una empresa, y que de repente es no, porque siempre mamá tal cosa contigo, ¿no? O hasta no me pasabas la pelota nunca. Y entonces, de alguna manera, la mesa de ámbito de dirección de la empresa empieza a tener otro tipo de funcionalidad. Entonces, ¿qué pasa, ¿no? con estos vínculos que tenemos que cuidar? ¿Sí? Porque lo que sucede es que todo lo que pasa en la empresa familiar repercute en la familia, y nosotros, el objetivo que debemos tener como empresa familiar es la unión familiar. Y por eso esta preocupación por gestionar los posibles conflictos que puedan suceder. Y a mí me gusta presentar este tema de la retención o de la experiencia de colaboradores como la otra cara de la experiencia del cliente. Seguramente ustedes escucharon en estos tiempos hablar de que hay que hacer foco en el cliente, hay que rediseñar la experiencia del cliente, que ahora la experiencia del cliente es digital y todas las cosas que trajo la pandemia, pero además es necesaria una transformación digital, que eso lo que tiene en foco es al cliente y al componente humano en las organizaciones, o sea, cómo nos transformamos como organización hacia lo digital para poder lograr otras cosas, bueno, etcétera. Entonces, yo digo, bueno, mucho foco en el cliente y en la experiencia, customer experience y no sé cuánto, y en realidad, ¿qué hacemos para soportar, ¿no? ¿Qué hacemos para apoyar esa experiencia del cliente con nuestros colaboradores? Porque son nuestros colaboradores, esta people experience, que son los que van a apoyar esa experiencia del cliente. Y acá tenemos dos experiencias desde las dos miradas distintas, ¿no? Desde el colaborador que es parte de la familia y el colaborador que no es parte de la familia.
Y acá, por ejemplo, bueno, tenemos estos celos entre miembros de la familia, o porque ocupa tal posición, y en realidad cuando ocupa tal posición está más cerca de papá, o está cerca de mamá, y yo quisiera esa posición, y de repente hay unos celos que hasta son inconscientes, ¿no? Y cómo eso repercute también hacia el resto de la organización. Pero además pueden suceder que haya retiros de dinero que no estén preestablecidos, ¿no? O beneficios que sean solo para miembros de la familia. Esto de, yo veo bastante seguido esto que, bueno, en la tarde hago, después del almuerzo, hago 1 o 2 horas y me voy al club, y el resto de la organización no, el resto de la organización no. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso no se perciba de una manera inadecuada, ¿no? O cómo hacemos para que todos los miembros de la organización tengan el mismo tratamiento, que es en realidad lo que en un principio de empresa debería suceder. Pero además el desarrollo profesional muchas veces está a cargo de la empresa. Y en realidad lo que debería suceder es que la empresa sí apuesta al desarrollo profesional de su personal, pero el desarrollo profesional de sus competencias y habilidades que le permitan hacer frente a un entorno cada vez más competitivo. Y no a otro tipo de formación, de capacitaciones o de habilidades que no tienen nada que ver con lo que queremos lograr en el sistema empresa. Pero sí desde el punto de vista de la propiedad de ese colaborador familiar, la familia debería proveer la oportunidad para que para que varios miembros de la familia puedan formarse y tengan una oportunidad de trabajar en la empresa familiar, ¿se entiende? Entonces acá tengo 2 cosas, la gestión y la propiedad. Porque esa propiedad me va a marcar determinadas pautas. Yo tengo que darles la oportunidad para trabajar en la empresa familiar y tengo que darles la oportunidad para eso de capacitación, con fondos de la familia, ¿sí? Los fondos de la empresa destinados al desarrollo profesional tienen que ver con lo que conjuntamente interesa al colaborador y a la empresa, ¿no? Con esa proyección de carrera. Después hablamos de un nivel de remuneraciones que acá hay de todo, ¿no? Nivel de remuneraciones por encima del mercado porque somos empresa familiar, nivel de remuneraciones por debajo del mercado porque somos empresa familiar, por debajo o por encima a los miembros de la familia, por debajo o por encima a todos los colaboradores, pero además de repente existen algunos beneficios que no son percibidos por los miembros de la empresa familiar como parte, ¿no?, de su retribución. Me pasó en una empresa que no solo percibían un salario, sino que además tenían casa, auto, la nafta, los gastos de la casa, UTE, no sé, UTE o Seantel, como decimos siempre, el cable, bueno, pero había una queja, y la queja era, si yo me comparo con mis colegas, en realidad yo gano menos. Y ahí era, ¿ganás menos cuánto? ¿No? O sea, vos te diste cuenta que estos beneficios no es que los tenés por mamá y papá, o sea, los tenés porque trabajás en esta empresa. Y si empezamos a sumar esos beneficios, estarás igual que el mercado o por encima, ¿no? Ese darse cuenta de también que existe una valoración, porque hay veces que esos rumbos se dividen. Y acá tenemos la historia de Pedro, Benjamín y Benicio, ¿no? Que de alguna manera tienen todos la misma capacidad, tienen todos el mismo interés por el rubro, etcétera, pero de alguna manera están igualados, ¿no? O sea, esto de el desarrollo profesional es para todos igual, tienen determinados beneficios que de repente son solo para los miembros de la familia. Y si vamos a la otra cara, a la cara del colaborador no familiar, y bueno, si no tienen claro los roles y las responsabilidades y no sé cuánto, yo recibo órdenes y contraórdenes todo el tiempo. Pero además entiendo que tengo un techo para mi desarrollo en esta empresa, y además percibo esa desigualdad en horarios, licencias, flexibilidad, lo cual me hace de alguna manera también volver a esto de que de repente no reconozco al otro. Recuerden lo que le pasaba a Mía. Mía tenía este tema de que trabaja 4 horas, y bueno, y esas 4 horas, ¿cómo influyen, no? O sea, ¿cuál es la imagen que se da desde la dirección, ese ejemplo de líder que se le da a la organización? Y bueno, el nivel de remuneraciones es igual parejo, ¿no? En los dos, o sea, es alto porque es una empresa familiar, es bajo porque es una empresa familiar, y luego
un tema bastante interesante también es que el nivel de remuneraciones entre los miembros de la familia, esto no se los comenté antes, de repente es igual, y no importa la dedicación, no importa las posiciones, esto que de repente hay diferencias en las remuneraciones en las distintas gerencias funcionales, en realidad en muchas empresas familiares no se da, o sea, sos gerente de la empresa familiar, ganas esto, ¿no? Y bueno, y después el tema de la valoración de sus ideas, ¿no? Esto de, yo puedo tener un fundador como súper fuerte a nivel de presencia, a nivel de ideas, vamos, de repente es una empresa que tiene mucho éxito y entonces es difícil que pueda haber una apertura a recibir nuevas ideas o aportes o otras miradas, y bueno, y eso también va en detrimento de la frustración, ¿no? O sea, de la experiencia que puede tener el colaborador no familiar en la organización. Luego la gestión del desempeño, y la gestión de desempeño como insumo fundamental, no solamente para dar un feedback, ¿no? Una retroalimentación al personal, sino también como insumo para esa experiencia, ¿no? Del colaborador, ese desarrollo de carrera, pero también para la sucesión, ¿no? Después vamos a ver por qué. Porque si yo soy incapaz de, imaginen, de, por ejemplo, el nivel de remuneración, hacerlo diferente según el aporte de cada uno, imaginen una evaluación de desempeño. O sea, ¿yo cómo voy a hacer para evaluar diferente a mis hijos? Pero me es imposible, mi principio de familia es la igualdad, el generar oportunidades a quien lo necesite, ¿no? Entonces, con esa cabeza, ¿cómo hago para poder evaluar el desempeño a hijos o a familiares, ¿no? Y encima si estoy desconforme con los resultados, pero que es peor, ¿no? O sea, esto es es imposible para mí poder hacerlo. Y entonces de repente en estos temas no es solo el encontrarme en una posición difícil para poder hacerlo, o bueno, ¿cómo le digo al hijo del dueño, ¿no? Que esto no está bien, sino en el buscar el mejor método para poder hacerlo, ¿no? Esto de, a todos nos gustan que nos digan cómo lo hacemos, qué se espera de nosotros, si lo logramos o no lo logramos, cómo nos podemos proyectar, qué se espera de mí en el resto del año, en los años siguientes, etcétera, ¿no? Y eso es insumo fundamental para esta formación y desarrollo de personas para afrontar los desafíos que se presentan en el entorno y que cada vez son más cambiantes y más dinámicos y todo eso que ya sabemos. Pero entonces, si yo de alguna manera trato de objetivizar, ¿no? O incorporo personas que no son de la familia para apoyarme en la realización de esa evaluación, que pueden ser otros niveles gerenciales, pero también puede ser la opinión de su equipo, la opinión de clientes, la opinión de proveedores, ¿no? O sea, tratar de incorporar otros sistemas que me permitan hacer una evaluación más objetiva, ¿no? Y que no me genere a su vez conflictos en casa. Después, sí, aparte, si no hago la gestión del desempeño, si no hago una evaluación, supongan, de repente tengo estas situaciones, ¿no? Estos pensamientos en la empresa no me valoran, porque en realidad nunca me dijeron, lo hiciste bien, ¿no? O sea, no hubo esa instancia de reflexión, de acompañamiento, de intercambio que enriquece todo lo que ya sabemos en las prácticas de gestión humana. Y entonces puede estar esa percepción de que todo lo hago mal, siempre lo mismo, ¿no? O voy a dirigir la empresa porque en algún momento se va a jubilar, pero en realidad no es porque yo me crea que él cree que yo tengo las capacidades, y acuérdense que esta sensación, ¿no? de seguridad y de tratar de conocer qué es lo que opina papá, mamá de mí, es importante, además bueno, para un tema de confianza y todo lo lindo, porque son papá y mamá, ¿no? Y de alguna manera también necesitamos como ese refuerzo. Y después esta situación, bueno, si no soy de la familia no tengo chances, porque de repente tengo como esos techos que son invisibles en poder hacer una carrera, porque tengo familiares que de repente no estaban en su momento y ahora sí, y encima de repente me piden que los tengo que preparar, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago para poder gestionar todas esas emociones de las personas que no son miembros de la familia, ¿no? Después no sé bien lo que tengo que hacer, qué se espera de mí, bueno, estas metodologías de gestión de desempeño ayudan,
Pero después tenemos como el otro extremo, ¿no? Todo lo hago con mi padre. Me acuerdo una empresa de créditos del interior, ¿no? Y entonces habían formado una dupla divina, padre e hijo. El hijo 50 años, ¿no? Y el padre no se iba y no se quería ir. Y en realidad formaban una dupla genial, se llevaban súper bien, rompían el mundo, ¿no? Divino, pero la realidad es que el riesgo que existía era tan grande de estar tan pegado y de no saber, digamos, despegar, y bueno, cómo lo hago yo solo, ¿no? Que el padre mañana no trabaja más y realmente existe la duda, bueno, ¿lo podrá hacer solo sin ese bastón? Y luego tenemos el relevo, ¿no? El relevo, a ver, muchos de los temas que fuimos tocando tienen, o sea, son como temas en sí mismos. No, estoy chequeando el tiempo, no me quiero pasar. Muchos son temas en sí mismos y el relevo, la sucesión en las empresas familiares es como, bueno, es como un taller, varias consultorías. Pero es uno de los temas bien centrales, ¿no? ¿Y por qué es bien central? Es bien central porque tiene como dos aspectos. Uno, que cumple con eso que vimos al inicio, ¿no? De la continuidad en la empresa familiar. Y desde ahí es bien importante, porque nos lleva a cumplir con ese deseo, ¿no? Que la empresa familiar continúe en miembros de la familia. Pero además, tiene algunos aspectos más de carácter o bien de carácter emocional, que lo complejizan, que lo hacen más difícil esa transición. No es que un alto ejecutivo se va a jubilar por edad y cambia de trabajo y preparó antes a alguien. Es que mi papá se va, que mi mamá se va. Muchas veces el dejar de tener esta actividad se asocia a la muerte, ¿no? Entonces, eso existe ahí como un temor a la muerte que hay que resolver. También a que, bueno, voy a perder el poder, voy a perder el liderazgo, cómo me van a mirar, cómo voy a perder posición social, pero además de repente ni siquiera a lo largo de todos estos años fui previendo unos retiros para la jubilación, y entonces en la empresa deberíamos ver, bueno, cómo es que lo hago. Ahí hay algunos de los miedos que suceden. Pero bueno, como dice Peter, los conflictos que no se resuelven en una generación normalmente se manifestarán como agravios en la próxima. Esto es de, bueno, habría que dejar los temas ordenados, ¿no? Los temas organizados, y de alguna manera tratar de generar acuerdos, generar consensos en cómo vamos a tratar distintos temas dentro de la organización, como lo pueden ser la incorporación de otro personal, de la empresa o otras personas de la familia, como pueden ser el retiro de dinero, como pueden ser las remuneraciones, como pueden ser los beneficios, como pueden ser la proyección de carrera, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos temas que fuimos hablando son temas que se pueden acordar, que se pueden trabajar con anterioridad a tener el problema encima, ¿no? Y acá, hace poco me reuní con el empresario que decía, yo tengo un problema, y el problema es que yo ya tengo 65, me quiero dedicar a nada, a viajar, a disfrutar un poco la vida. Mi problema es que tengo solo 2 sucesores, que eran sus 2 hijos, ¿no? Disculpen, eran sus 2 hijos. Y yo le decía, pero tenés oro en polvo, dos hijos como candidatos para la sucesión, es muchísimo, porque hay muchos que no tienen, o que tienen hijos pero no tienen interés. 2 hijos con interés en la sucesión, en relevar, digamos, es genial. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de la historia de Pedro, Benjamín y Benicio, que eran los 3 iguales. Y en realidad yo los conocí, no eran los 3 iguales, ¿no? Y tenían competencias, tenían habilidades, tenían tratos personales diferentes, visiones, ¿no? Y acá era un poco lo que les comentaba, ¿no? Algunos habían viajado y conocido otras empresas, otras realidades, y otros no. Eso se traducía, pero se veía, se palpaba claramente en la forma que tenían de gestionar y de tomarse a la organización cada uno de ellos. Pero si yo a Pedro, Benjamín y Benicio los hubiera hecho entrar, ¿no? en el sistema empresa, como al resto, ¿no? Los hubiera
evaluado, les hubiera hecho una proyección de carrera, etcétera, de repente era más fácil. Igualmente, la sucesión no tiene por qué ser siempre en miembros de la familia. La empresa puede quedar en la familia, pero a cargo de un presidente interino, a cargo de un gerente general, que bueno, ojo, tiene que ser reconocido, ¿no? Por los familiares que estén trabajando en la dirección o en la gestión, ¿no? O puede, bueno, o los casos que no queremos tanto, que se vendan, o no hacer nada, que tampoco queremos que eso suceda. Tenemos también el caso de Mía, Mía que no se siente reconocida por los primos, esto de que, bueno, de repente me miran de reojo, bueno, ¿cuál es el plan que tengo que hacer para preparar a esa nueva generación a asumir mandos medios o asumir la dirección? ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Hay una fortaleza que tienen las empresas familiares, capaz que me voy un poco del tema, pero hay una fortaleza que tienen las empresas familiares que tiene que ver con esto de, como está el apellido, como está su cara detrás de la organización, tienen un buen vínculo, digamos, con la comunidad y con las distintas partes interesadas. Entonces, esa planificación de la sucesión debería incorporar también esta presentación y generación, traspaso de vínculos entre la dirección actual y quien va a sucederlo, ¿no? Me acuerdo, hace años había un joven, una nueva generación, que además de que lo habían hecho pasar por todos los niveles de la organización, había entrado como cadete y ahora lo estaban preparando para suceder a su abuelo, decía, yo me paso de almuerzo en almuerzo y me paso visitando clientes y proveedores, porque en realidad el abuelo que estaba haciendo, estaba legando también esos vínculos, ¿no? Dándolo a conocer desde ese lugar. Bueno, hasta acá pantallazo de todo lo que tenía que ver con algunas situaciones que se pueden dar y que debemos abordarlos de gestión humana. Y ahora vienen las prácticas saludables, las manzanitas, como les decía yo. Son algunas prácticas que están probadas, ¿no? Y que si hay algo que tienen las empresas familiares, que es genial, esto de que las situaciones que atraviesan en general, lo atraviesan todas las empresas familiares, con distintos matices y con distintas culturas y formas, ¿no? Y actitudes y comportamientos, está bien, pero en realidad hay herramientas que son como básicas para poder ayudarlas y para poder gestionarlas, ¿no? Facilitar esos procesos y poder gestionar esas tensiones que se daban entre los dos sistemas que hablábamos. Una es esta ecuación, que tiene que ver con, se llama la ecuación de riesgo estructural. Esto básicamente dice que, bueno, cuanto mayor compleja es la familia y cuanto mayor compleja es la empresa, yo necesito un desarrollo de estructura, que ahora vamos a ver qué es, pero básicamente son prácticas profesionales, digamos, de la gestión empresarial, para poder bajar el riesgo que tiene la empresa estructural, o sea, para bajar el nivel de tensión. Y básicamente decimos, bueno, las empresas familiares van a transitar situaciones de conflicto, van a transitar situaciones, digamos, complejas. Es imposible predecir cuáles van a ser esas situaciones. Pero sabemos que si existe una complejidad de la familia, por la cantidad por el número de personas de la familia, por las ramas familiares que trabajan en la empresa, no es lo mismo una familia núcleo que estén tíos, sobrinos, o incluso familiares políticos, por el nivel, por las normas y las reglas que tengan en la familia, por la cultura que se tenga en la familia, por las experiencias vividas, por la formación de los miembros de la familia. Y después una complejidad de la empresa, que está dado lo mismo, ¿no? Por el tamaño de la empresa, por si es internacional o no, por la cantidad de centros de responsabilidad, la cantidad de sucursales, si opera solo en Montevideo, en el interior también, por el nivel de diversificación, las líneas de negocio que maneje. Y bueno, y para eso, no todas las empresas van a necesitar un desarrollo de estructura que tiene estas 5 prácticas igual, sino que va a depender el ciclo en el que se encuentre, va a depender estos niveles de complejidad, cuál es la situación de la empresa y la familia, como para decir, bueno, necesita estas prácticas, o estas prácticas con este nivel de profundidad, estas prácticas todavía no, etcétera, ¿no? Y básicamente lo que tenemos es la institucionalización, esto es básicamente tener espacios
organizados, en el cual se den intercambios, información y toma de decisiones. ¿Quién participa de qué espacios? ¿No? Y de repente yo tengo familia que no participa en la empresa, pero que informalmente tiene, de alguna manera tiene alguna injerencia, ¿sí? O por el asado de los domingos que les comentaba, o porque se lo consulta. Entonces hay un consejo de familia, donde participa toda la familia que tiene interés, que tiene propiedad, y de alguna manera se le informa cómo va la empresa, se escucha cuál es su visión de la familia con respecto a la empresa, bueno, un consejo de familia, un consejo de administración, un consejo de dirección, unos velan por el cumplimiento de la gestión con los deseos de la familia, ¿no? Otros velan por la operativa, pero básicamente que se den distintos niveles de gobernanza, ¿no? Distintos niveles de toma de decisiones ordenados y definidos de quién participa de qué instancias. Luego, esta diferenciación de familia-empresa, ¿no? Que es un poco lo que tiene que ver con la gestión humana que veníamos hablando desde hoy. La diferenciación laboral, esto es, bueno, los que están en la empresa es porque tienen las cualidades para tomar, y aparte algo que no les comenté, pero también pasa mucho en las empresas familiares, como tienen esto de, de la gestión más emocional. De repente, la selección de personas no miembros de la familia, pero que porque son buena gente, porque es una buena chica, porque es una persona agradable, o porque me inspiró confianza, es bien, bien común también. Tengo ejemplos varios, la cajera que era disléxica, la asistente administrativa para hacer registros en Excel, que no sabía usar Excel, pero es tan buena. Nosotros le vamos a pagar el curso de Excel, porque ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ahí perdemos ese óptimo, ¿no? de las personas, de con quién necesitamos nutrirnos, ¿no? Como empresa. El reconocimiento de la propiedad, esto hay familia que tiene propiedad y por lo tanto tiene derecho a tener determinada información en la empresa, ¿no? Y está bueno que se le pueda brindar esa información. Y la legitimación de la existencia, ¿no? Esto es, bueno, estás ahí, estás haciendo un buen desempeño, no estás haciendo un buen desempeño, estás ahí porque sos parte de la familia, o estás ahí porque te lo ganaste, ¿no? Ese tipo de diferenciación que vimos recién en todas las prácticas de los dos sistemas. Luego prácticas de gestión que de repente no están, no tienen que ver solamente con empresas familiares, son prácticas de gestión que son probadas, que tienen buenos resultados en cualquier tipo de empresa, ¿no? Si puedo hablarles, no sé, de planificación estratégica, automatización de procesos, de estructuras organizacionales, de digitalización, bueno, cuadro de mando integral, no sé, distintas prácticas que hacen a que la empresa sea más profesional en sus prácticas, y a su vez en que pueda obtener información, que la toma de decisiones sea a través de información. Esta estructuración de la información tiene que ver con eso. O sea, yo dirijo y tomo decisiones en base a olfato o en base a información. ¿Ah? Luego todo lo que tiene que ver con comunicación, la comunicación como práctica esencial para mantener los vínculos, ¿no? de la familia, es como la práctica por excelencia. Hace poco, hablando con algunas empresas sobre la pandemia, cuáles habían sido los desafíos en los cuales se habían enfrentado, y lo que habían descubierto también, que se le podría llamar prácticas o buenas prácticas, o prácticas que estamos aprendiendo para gestionar todo esto, me comentaba que se habían encontrado con que empezaron a hacer reuniones más seguido, reuniones de coordinación que de repente en lo cotidiano no llegaban a hacer, pero lo que más valoraban era que en esas reuniones, que en general cuando sucedían era, bueno, vos haces esto, vos lo otro, producimos tanto, bueno, cosas bien de la empresa, habían empezado la reunión preguntándose entre ellos, ¿cómo estás? Y habían descubierto que nunca se preguntaban eso, y que la construcción, digamos, de ese vínculo no estaba, y les encantó, ¿no? Entonces, bueno, ahora después está el desafío de cómo mantenemos todo esto que descubrimos en la pandemia, pero eso es otro capítulo aparte. Bueno, ¿cómo vamos a manejar estas diferencias? Vamos a explicitar reglas, vamos a hacer acuerdos con respecto a cómo vamos a manejarnos en la empresa los miembros de la familia. Y por último, bueno, esta sucesión
La asociación esta capacidad emprendedora que es súper importante, porque difícilmente yo con la misma empresa, haciendo exactamente lo mismo, pero al mando de otras generaciones, yo pueda tener resultados, los mismos resultados o éxito en un entorno que ha cambiado, ¿no? Entonces esto de la segunda, la tercera generación, que una la crea, la otra no sé qué, en realidad, más allá de que personalmente creo que es un mito, porque hay muchas empresas que abren y cierran, ¿no? Y en realidad, si comparamos los dos indicadores, son similares, o sea que hay un tema de otro tipo que no tiene que ver con el carácter familiar. Lo que sí nos pasa es que en las empresas familiares sabemos por qué, tenemos motivos más fácilmente identificables de por qué de repente no tienen éxito la tercera generación o la segunda generación. Y un poco tiene que ver con esto, ¿no? Yo si no tengo una empresa que tenga capacidad emprendedora, esto es, que pueda desarrollar nuevos negocios o que tenga capacidad de innovación, me estoy estancando y no importa que la primera generación lo hizo bien o la segunda generación lo está haciendo perfecto. En realidad, ese motorcito, ¿no? Tiene que estar como presente. No depender de una sola persona, tiene que ver con la institucionalización también, no depender del top, esto es, bueno, la gente que está en la dirección, que en general son personas que tienen una presencia fuerte, que han tenido éxito, y que muchas veces los colaboradores de este tipo de empresas a veces se da que hay como una admiración también por esta persona, ¿no? Entonces, bueno, el tratar de generar esta capacidad emprendedora, esos órganos de decisión, esta profesionalización de prácticas, que no lo hagan tan dependiente para asegurar también su continuidad, y bueno, planificar la sucesión un poco lo que fuimos viendo. Y les quiero dejar 2 prácticas más, y no en bromo más. Una práctica que tiene que ver con esto del propósito y la estrategia, ¿no? Si a mí cuando estudié licenciatura en administración me decían que era importante conocer cuál era la visión de la familia con respecto a la empresa, y cuál era la visión de la empresa que tenía esa familia, y ellos en dónde querían estar, y qué querían hacer, para mí eso es extraterrestre, o sea, la empresa es una empresa, y se fija objetivos según la ventana de oportunidad que le da el estudio del análisis del entorno, ¿no? Y en realidad es un descubrir cuando empecé en esto de las empresas familiares, porque es bien importante cuál es la visión que tiene la familia con respecto a la empresa, porque de eso va a depender su éxito. Y esa visión de dónde estamos, dónde queremos estar, dónde quiero estar yo, cómo nos vamos a organizar, es básico como para poder darle a la empresa el lugar que tiene que tener. Y con eso digo, profesionalizarla, pero también digo, no retirar utilidades en cualquier momento, o sea, digo que de alguna manera se empiece a cuidar también la empresa y los colaboradores desde la familia, con esa honestidad, con esa claridad de decir, bueno, este es el propósito y esta es la visión de familia que tenemos con respecto a la empresa familiar. Y bueno, y un poco como todos estos temas que hemos ido hablando, y cuando yo les decía, bueno, hay que tener las reglas claras, de repente fijar los requisitos que necesitamos, de cómo nos vamos a manejar, cómo vamos a gestionar la empresa, cómo van a ser los ingresos, etcétera, ingresos de personas, se pueden laudar en estos acuerdos familiares, que si les soy sincera, el nombre más conocido para los acuerdos familiares es el protocolo familiar. Lo que pasa es que ahora protocolo está tan COVID que, no, antes el protocolo era algo como raro de la NASA, la palabra era como fea, no sé, ahora protocolo es COVID, así que lo desterramos, y en el Centro de Empresas Familiares hablamos de acuerdos familiares. ¿Qué son los acuerdos familiares? Básicamente es una construcción de cómo queremos gestionar nuestra empresa, ¿no? Son metas, son reglas, son normas, son requisitos, pero son requisitos que logramos a través de un consenso, que es bien importante eso del consenso, y que se llegan a realizar, se llegan a escribir luego de pasar por un proceso que es bien rico, donde participan todos los miembros de la familia, que se ponen de acuerdo en estas normas, en estas reglas, y que se empiezan a escuchar, que empieza a haber un intercambio, un conocer otras miradas, que de repente en la diaria yo no escucho lo que dice mi sobrina, pero en la mesa, hablando de este tema, hay un espacio para todos, y empiezan a darse ese conocer la opinión de los otros, que es súper rica. Entonces siempre decimos, bueno, los acuerdos familiares son súper importantes,
sobre todo por el proceso que transitan, porque es un ejercicio que es bien importante y que después la familia puede seguir ejercitando. Después está la otra cara, es qué hago yo con ese acuerdo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para implementar algo que está bien, nos pusimos de acuerdo y todo, pero en nuestra operativa, en lo cotidiano, no lo tenemos tan presente, ¿no? Y acá es donde de repente esta gestión del cambio empresarial se hace presente, ¿no? De repente, no sé si ustedes han ido a poder seguir el vínculo en todos los distintos temas y cómo es necesario para empezar a tenerlos en agenda, empezar a ver cuál es la necesidad, empezar a ver cuál es la urgencia, cómo nos vamos a manejar como empresa para tener éxito en un ambiente que cada vez se complejiza más, con las prácticas que más nos lleven a nosotros a cuidar y mantener la unión de la familia. Bueno, eso ha sido como en síntesis todo. Acá está la web del CEF, los invito a que estén, a que entren y chusmen, pero además les agradezco el interés por este tema. Yo soy una apasionada de las empresas familiares, así que está, pero me gusta que haya personas que también lo viven y que también necesitan contar con herramientas y con apoyos que ya existen y que, como les decía en alguna día, pues solamente la voluntad de, bueno, lo empiezo a implementar. Gracias. Así que bueno, muchas gracias. Lo que sí les quería comentar a todos los participantes que si tienen alguna pregunta para Vero, obviamente la pueden hacer a través del chat y ella se las responde. Creo que es muy valioso el aporte en este sentido, sobre todo para la gestión de estas organizaciones que llamamos familiares y que tienen toda una dinámica especial que vos explicaste, especial para los que no estamos en organizaciones familiares, pero para los que están adentro es súper normal. Pero me parece súper valioso el aporte y obviamente la presentación se la vamos a pedir a Vero para enviársela a todos los participantes. Sí, claro. Y nada, agradecerle a Vero, bueno, a Mica, que forma parte del equipo también del Centro de Empresas Familiares, por estar presentes. Y nada, si tienen alguna pregunta, adelante, aprovechen. ¿No? Gracias Rosario, gracias Priscila. Sí, gracias chicas. Fuiste muy clara, Vero. Seguro. Fuiste muy clara. Hay alguien que... Sí, ahora ya cuando corte ya le mando la presentación a Jimena para que la pueda compartir con ustedes. Sí, y estoy a las órdenes desde el centro, con Micaela que anda por ahí, que estamos en el Centro de Empresas Familiares, a las órdenes para cualquier duda, porque de repente después ven la presentación y dicen, esto, Sí, en la presentación están todos los medios de contacto de las chicas. Vero, hay una pregunta, Rosario nos pregunta, ¿cómo convocarlos por primera vez a la familia para comenzar la sucesión? Sí, acá lo primero que tiene que suceder es la conciencia, ¿no? O la voluntad de quien va a suceder, ¿no? Ese sería como el camino más fácil. Hay varios caminos, ¿no? Ese sería como el camino más fácil. Otro camino sería que la familia lo lleve al director o a la directora a empezar a transitar ese camino, ¿no? Pero sin ese convencimiento, ¿no? En ese darse cuenta de tengo que empezar a planificarlo porque en algún momento me voy a desvincular de la organización, ese darse cuenta tiene que suceder y ya te digo, puede ir de distintas formas, o bueno, puede ver un webinar de ATU o del CEF y darse cuenta que en realidad tiene que empezar a tomar las riendas, ¿no? Y luego en realidad tiene como dos caras, el trabajar apoyando al director que se va, y que como yo les decía hoy, no es fácil, porque tiene que tener un apoyo especial, a veces hasta un apoyo económico, pero yo creo que el apoyo más difícil en realidad es esto de dejo poder, dejo posición social, dejo liderazgo, lo vinculo a la muerte, bueno, tiene todos esos temas que son bien complejos, pero también el poder identificar quién va a ser el sucesor. Y ahí puede pasar que hay varias figuras, como les decía hoy, bueno, ¿qué es lo mejor para la empresa? Lo mejor es que el único sucesor que tenemos sea el que siga,
¿tiene el perfil, no tiene el perfil? Ahí se necesita una evaluación. Y el interés, aparte de quien podría incorporar, acuérdense de Daniel, ¿no? O sea, el interés de quien podría llevar las riendas de la organización, o es otra la opción, ¿no? Y bueno, y cuando tenemos identificado a esa persona que tiene que tener el perfil, la competencia, las experiencias, que le guste el rubro, que contemple los intereses de las distintas partes interesadas, la familia, la propiedad, etcétera, bueno, si yo tengo una persona que es externa, bueno, también cómo la voy empapando, ¿no? de la empresa. O sea, más o menos una sucesión planificada lleva 3, 4 años, ¿no? Ir haciendo todo este traspaso de los vínculos que decíamos hoy. No sé si respondí, porque yo empiezo a hablar y te puedo seguir hablando después de la sucesión, pero bueno, viene Quedó por ahí. clara, sí, dice que sí, que quedó muy clara. Bueno, Bueno, ¿alguna gracias. otra pregunta que quieran hacerle a Vero? Buenos días, perdón. En vez de escribir, me gustaría hacerla verbal, ¿se puede? Hola, Miguel. Mucho gusto. Yo estoy en México, estoy en el norte de México y bueno, disculpen que me metí aquí de intruso en Uruguay, pero la verdad es que yo también soy un apasionado de las empresas familiares, trabajo con muchas empresas familiares y bueno, pues me encanta este tema. Así es que lo que te quiero comentar primero, Verónica, es muchas gracias por tu ponencia, es muy, muy enriquecedora. Y cuando hablaste del desarrollo de la estructura, que hablas de la institucionalización, de la diferenciación, de la parte de prácticas, comunicación, sucesión, yo algo que te quería preguntar es que cuando hablamos de todos estos elementos, es meternos en la cultura de la gente, de cómo ha venido haciendo las cosas de manera histórica en sus negocios. Y meternos en la cultura y modificar la cultura de cómo han hecho las cosas es una tarea bastante retadora, es un desafío muy fuerte. Entonces, cuando hablamos de institucionalización y empezar el gateo, como decimos acá en México, cuando los niños empiezan a moverse, ¿no? Pues es difícil a veces empezar, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones tú haces, por ejemplo, cuando vamos a emprender este desarrollo de la estructura? O sea, ¿cuáles son esos primeros gateos o esos primeros pasos que tú recomiendas comenzar a hacer? Porque son diferentes frentes, la institucionalización, como la comunicación, como la sucesión. Entonces, me gustaría escucharte en ese sentido, Verónica. Sí, yo creo, gracias Miguel por estar. Yo creo que acá hay como varias actividades que van en poder que pasen, que empiece el gateo o que empiecen a caminar, ¿no? Por un lado, bueno, esa decisión, que básicamente es como esa visión, ese sentido de urgencia de que hay algo que tenemos que cambiar como para poder permitirnos seguir creciendo como empresa, ¿no? Que además cuando la familia se complejiza, el crecimiento de la empresa es necesario, ¿no? Cuando es el sustento de más de una familia. Pero además ese sentido de urgencia implica también trabajarlo a nivel personal, o sea, con las distintas partes interesadas en esto, ¿no? ¿Qué ganan, qué pierden, qué implica, qué es lo nuevo, qué es lo viejo, cuáles son los aportes? Básicamente, ¿qué tenemos ante un cambio? Miedo, ¿sí? Miedo porque nos falta información, miedo por no saber hacerlo, o porque las personas que están en la empresa no lo van a saber hacer, ¿no? Ahí nos llenamos de supuestos y esas cosas, o simplemente porque no quiero cambiar porque no quiero, ¿no? Y ahí de repente existen otros temas de fondo que tienen que ver con más carácter emocionales, ¿no? Pero es esto de decir, bueno, cuáles son esas partes interesadas, esos análisis de qué gano y qué pierdo, trabajar en conjunto para poder visualizar ese sentido de urgencia, creo que eso es bien importante. Pero además, el generar, yo siempre digo, ¿no? Que son como unos motorcitos en las empresas, motorcitos de cambio, pero básicamente son esas personas que se empoderan de los cambios, que son multiplicadores de esos cambios, que se ponen el cambio al hombro y que además de alguna manera también lo promueven en sus más allegados, que no tienen por qué ser jefes, ¿no? O sea, es alguien que de alguna manera es reconocido o es referente con sus pares, y que lleva adelante los cambios porque, bueno, tiene un perfil determinado. Entonces, de alguna manera sembrar, ¿no? esas semillitas en la organización
para que sean pilares también y promotores del cambio desde otros lugares, ¿no? O sea, que no solo haya uno que quiera hacer ese cambio, sino que haya varios. Y después, otro tema que es bien importante para lograr ese sentido de urgencia son datos objetivos. O sea, esto es, si yo digo, a mí me gustaría, mi visión, no sé cuánto, pero si yo te presento, mira, si seguimos de esta manera, sin innovar, suponete, ¿no? Por decirte un ejemplo fácil, sin innovar, nosotros nos vamos de mercado en tantos años, o en tantos meses. O mirá, esta es nuestra gráfica de ventas, si nosotros no profesionalizamos las ventas con un equipo que sepa lo que tiene que hacer, que lo evaluemos por los objetivos, que cuente con información de cuánto vendió, cómo le fue, de lo que vendió, cuánto cobramos, ¿no? O sea, que tenga información. Entonces, por eso digo, también la parte objetiva de argumentos es bien importante, sobre todo porque para sensibilizar ante un cambio necesito llegar a perfiles diferentes. Entonces ahí voy a tener uno que de repente es más emocional, pero otro que es más racional y que le entro más por los números, ¿no? Para visualizar, digamos, ese sentido de urgencia. Esa sería mi sugerencia. Muchas gracias, Verónica. Por favor, Miguel. Gracias a ti. Bueno, ¿alguna pregunta? Gracias, Miguel, por participar, más que bienvenido. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Ya que nadie tiene más preguntas, Vero, muchas gracias por haberte animado a este desafío de brindarnos un taller sobre gestión de empresa familiar. La verdad agradecemos mucho poder tener aliados como vos, además de socia de nuestra asociación, y tener el respaldo del Centro de Empresas Familiares a través de la Cámara de Comercio y de Servicios es muy importante. Así que nada, gracias a todos por participar y tomar. ¿Cómo? Y muchas gracias a ustedes por este espacio. No, por favor. Gracias, Vero. Que sea el primero de muchos. Sí. Ay, Maruri. Un placer. Un placer escucharte. Gracias, Vero. Gracias. Que tengan buen día todos. Buena jornada.